¿Cómo están? Bienvenidos a estas lecturas esenciales en vivo, el capítulo número 7. Gracias a los que han tenido el aguante de seguir estas lecturas esenciales, a los que pueden verla en vivo, y bueno, si no, por supuesto que queda grabado para que lo desee ver después. Hoy quería hablar de un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento, de Carlos Castaneda. Es el primer libro, también fue la tesis de Carlos Castañeda, que fue un antropólogo, ¿sí? Que estuvo en México con este personaje llamado Don Juan Matus. Y este es el primer libro. Son, si mal no recuerdo, ahora vamos a leer cuántos libros son. Creo que eran 12 o 13 libros que cuentan todo un periodo de aprendizaje con este maestro, que fue su primer maestro. Hubo también otro maestro, era como que estaba uno de cada lado de él. La verdad que son obras impresionantes. El primer libro, que es Las enseñanzas de Don Juan, habla más que nada de, digamos, todas las experiencias que él tuvo con los alucinógenos, ¿no? Con el peyote, con las pipas, con fumar, con el humito, con la yerba del diablo, montones de plantas que las llamaban plantas de poder, ¿no? Que lo que hacían con esas plantas era entrar en estados alterados de conciencia y poder percibir otra realidad, ¿no? Don Juan le decía a Carlos que él era una persona muy dura, ¿no? Siempre le decía que era un egomaníaco, y que al ser tan testarudo y tan razonable, o sea, un ser de razón, no había forma de que le entre algo diferente a que no sea algo lógico, ¿no? Entonces lo hizo experimentar por mucho tiempo con lo que son las plantas alucinógenas para poder romper un poco esa costra, esa barrera de la razón que impedía que algo diferente le penetre a este Carlitos. La verdad que los libros son impresionantes. Son libros que están muy bien relatados. Es todo historia, es como un cuento que se lee. Son muchos libros, así. Acá tenemos el primero, que es la primera, digamos que las enseñanzas de Don Juan se dividen en 3 etapas. La primera etapa, que se llama las enseñanzas del lado derecho, está el primer libro, que es las enseñanzas de Don Juan. Después sigue una realidad aparte. Después sigue el viaje a Ixtlán y termina con relatos de poder. Son 4 libros, la primera etapa de las enseñanzas. Luego aparece la segunda etapa, que se llama las enseñanzas del lado izquierdo. Y ahí tenemos el segundo anillo de poder, el don del águila, el fuego interno, el conocimiento silencioso y el arte de ensoñar. Son 5 libros de la segunda etapa de las enseñanzas. Y la tercera y última etapa, que es recapitulación y práctica, hay 4 libros, que está el silencio interno, el lado activo del infinito, pases mágicos y la rueda del tiempo. Y ahí terminaría lo que son las enseñanzas de Don Juan. Luego del primer libro, que es el que vamos a comentar un poco hoy, se pone impresionante, porque tiene que ver mucho con lo que es el camino del guerrero, ¿sí? Lo que es vivir como un guerrero, ¿sí? Y habla mucho del hombre, ¿no? Y de la mujer, por supuesto, del ser humano.
de la situación del ser humano sobre el planeta Tierra y la posibilidad de escape. Bueno, vamos a leer un poco el libro que nos toca hoy, que son las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento. Vamos a leer un poco. ¿Sí? Vamos a leer un poquito la introducción. Dice, durante el verano de 1960, siendo estudiante de antropología en la Universidad de California, en Los Ángeles, hice varios viajes al suroeste para recabar información sobre las plantas medicinales usadas por los indios de la zona. Los hechos que aquí describo empezaron durante uno de mis viajes. Esperaba yo un autobús Greyhound en un pueblo fronterizo, platicando con un amigo que había sido mi guía y ayudante en la investigación. De pronto se inclinó hacia mí y dijo que el hombre sentado junto a la ventana, un indio viejo de cabello blanco, sabía mucho de plantas, del peyote sobre todo. Pedí a mi amigo presentarme a este hombre. Mi amigo lo saludó, luego se acercó a darle la mano. Después de que ambos hablaron un rato, mi amigo me hizo seña de unírmeles, pero inmediatamente me dejó solo con el viejo, sin molestarse siquiera en presentarnos. Él no se sintió incomodado en lo más mínimo. Le dije mi nombre y él respondió que se llamaba Juan, que estaba a mis órdenes. Me hablaba de usted. Nos dimos la mano por iniciativa mía y luego permanecimos un tiempo callados. No era un silencio tenso, sino una quietud natural y relajada por ambas partes, aunque las arrugas de su rostro moreno y de su cabello revelaban su edad. Me fijé en que su cuerpo era ágil y musculoso. Le dije que me interesaba obtener informes sobre plantas medicinales, aunque de hecho mi ignorancia con respecto al peyote era casi total. Me descubrí fingiendo saber mucho, e incluso insinuando que tal vez le conviniera platicar conmigo. Mientras yo parloteaba así, él asentía despacio y me miraba, pero sin decir nada. Esquivé sus ojos y terminamos por quedar los dos en silencio absoluto. Finalmente, tras lo que pareció un tiempo muy largo, don Juan se levantó y miró por la ventana. Su autobús había llegado. Dijo adiós y salió de la terminal. Me molestaba haberle dicho tonterías y que esos ojos notables hubieran visto mi juego. Al volver, mi amigo trató de consolarme por no haber logrado algo de don Juan. Explicó que el viejo era a menudo callado o evasivo, pero el efecto inquietante de ese primer encuentro no se disipó con facilidad. Me propuse averiguar dónde vivía don Juan, y más tarde lo visité varias veces. En cada visita intenté llevarlo a hablar del peyote, pero sin éxito. No obstante, nos hicimos muy buenos amigos, y mi investigación científica fue relegada, o al menos reencaminada por cauces que se hallaban mundos aparte de mi intención original. El amigo que me presentó a don Juan explicó más tarde que el viejo no era originario de Arizona, donde nos conocimos, sino un indio yaqui de Sonora. Al principio vi a don Juan simplemente, como un hombre algo peculiar, que sabía mucho sobre el peyote y que hablaba en español notablemente bien. Pero la gente con quien vivía lo consideraba dueño de algún saber secreto. Lo creía brujo. Como se sabe, la palabra denota esencialmente a una persona que posee poderes extraordinarios, por lo general malignos. Después de todo un año de conocernos, don Juan fue franco conmigo. Un día me explicó que poseía ciertos conocimientos recibidos de un maestro, un benefactor, como él lo llamaba, que lo había dirigido en una especie de aprendizaje. Don Juan, a su vez, me había escogido como aprendiz, pero me advirtió que yo debería comprometerme a fondo y que el proceso era largo y arduo. Así empieza la introducción de este primer libro de las enseñanzas de don Juan.
Y sigue la introducción, pero quería leer un poco algo de la primera parte de la enseñanza. Que en la primera parte de las enseñanzas dice: las notas sobre mi primera sesión con don Juan están fechadas el 23 de junio de 1961. En esa ocasión principiaron las enseñanzas. Yo había visto a don Juan varias veces antes, únicamente en calidad de observador. En cada oportunidad le había pedido instruirme sobre el peyote. Siempre hacía caso omiso de mi petición, pero jamás rechazaba de plano el tema, y yo interpretaba sus titubeos como una posibilidad de que, rogándole más, podría inclinarse a hablar de sus conocimientos. En esta sesión inicial me dio a entender claramente que podría tener en cuenta mi petición siempre y cuando yo poseyera claridad de mente y propósito con respecto a lo que le había preguntado. Me era imposible cumplir con tal condición, pues yo solo le había pedido enseñanza sobre el peyote como medio de establecer con él un lazo de comunicación. Pensé que su familiaridad con el tema podía predisponerlo a estar más abierto y más dispuesto a hablar, permitiéndome así el ingreso en su conocimiento de las propiedades de las plantas. Sin embargo, él había tomado mi petición en sentido literal y le preocupaba mi propósito de desear aprender sobre el peyote. Carlitos estaba empecinado con el tema del peyote. Quería que le enseñe todo lo que podría llegar a saber este hombre, don Juan, sobre este alucinógeno, que es un cactus que se encuentra. Viernes 23 de junio 1961. Es un diálogo ahora. ¿Me va usted a enseñar, don Juan? Repite, contesta don Juan. ¿Por qué quieres emprender un aprendizaje así? Quiero de veras que me enseñe usted lo que hace con el peyote. ¿No es buena razón nada más que querer saber? No, dice don Juan. Debes buscar en tu corazón y descubrir por qué un joven como tú quiere emprender tamaña tarea de aprendizaje. ¿Por qué aprendió usted, don Juan? Dice Carlos. ¿Por qué preguntas eso? Quizás los dos tenemos las mismas razones. Lo dudo. Yo soy indio. No andamos por los mismos caminos, dice don Juan. Mi única razón es que quiero aprender solo por saber. Pero le aseguro, don Juan, que mis intenciones no son malas. Te creo, te he fumado, le dice don Juan. ¿Cómo dice? No importa ya, conozco tus intenciones. ¿Quiere usted decir que vio a través de mí? Puedes decirlo así. ¿Entonces me enseñará? No. ¿Porque no soy indio? Dice Carlos. No, porque no conoces tu corazón. Lo importante es que sepas exactamente por qué quieres comprometerte. Aprender los asuntos del mezcalito es un acto de lo más serio. Si fueras indio, tu solo deseo sería suficiente. Muy pocos indios tienen ese deseo. Cuando habla acá don Juan de los asuntos del mezcalito, se está hablando de lo que es la mezcalita, que es lo que tiene el químico alucinógeno del peyote. Supuestamente este mezcalito es la entidad que vive en la planta con la cual uno se puede sí, comunicar, entablar un diálogo, verlo, conversar. Y según cómo se presente este mezcalito, es la aceptación que la planta está teniendo con la persona, ¿no? Domingo 25 de junio 1961.
Me quedé con don Juan toda la tarde del viernes. Iba a marcharme a eso de las 7 de la tarde. Estábamos sentados en el zaguán de su casa y yo resolví preguntarle una vez más acerca de la enseñanza. Era casi una pregunta de rutina. Esperaba que él volviese a negarse. Le pregunté si había alguna forma de aceptar mi solo deseo de saber, como si yo fuera indio. Tardó un rato largo en responder. Me sentí obligado a quedarme, porque don Juan parecía estar tratando de decir algo. Finalmente me dijo que había una forma, y procedió a delinear un problema. Señaló que yo estaba muy cansado sentado en el suelo, y que lo adecuado era hallar un sitio en el suelo donde pudiera sentarme sin fatiga. Yo tenía las rodillas contra el pecho y los brazos enlazados en torno a las rodillas, a las pantorrillas. Cuando don Juan dijo que yo estaba cansado, advertí que me dolía la espalda y me hallaba casi exhausto. Esperé su explicación con respecto a lo de un sitio, pero don Juan no hizo ningún intento abierto de aclarar el punto. Pensé que acaso quería indicarme cambiar de posición, de modo que me levanté y fui a sentarme más cerca de él. Don Juan protestó por mi movimiento y recalcó claramente que un sitio significaba un lugar donde uno podía sentirse feliz y fuerte de manera natural. Palmeó un lugar donde se hallaba sentado y dijo que ese era su sitio, añadiendo que me había puesto una adivinanza. Yo debía resolverla solo y sin más deliberación. Acá empiezan los juegos de don Juan, que todo el tiempo le hacía a Carlos. La verdad que es buenísimo. Esto recién empieza. La cantidad de bromas o tretas, como decía Carlitos. Don Juan me está haciendo una treta donde le ponía desafíos y él no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Parecía como que lo estaban engañando, trampas, una locura. Luego se suma otro personaje que también lo va a ayudar, que es un amigo de don Juan, que se llama Don Genaro. Entre los dos se juegan a los voces, ¿no? Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Lo que él había planteado como un problema que ha de ser resuelto era ciertamente una adivinanza. Acá lo que tenía que hacer Carlos en este primer, digamos, intento por recibir la enseñanza es decir, bueno, tenés que resolver este tema. Tenés que encontrar un lugar donde estés tranquilo y en paz. ¿Cómo lo vas a hacer? Problema tuyo. Entonces, yo no tenía idea de cómo empezar, dice Carlos, ni idea de lo que él tenía en mente. Varias veces pedí una pista, o al menos un indicio, sobre cómo proceder a la localización de un punto donde me sintiera feliz y fuerte. Insistí y argumenté que no tenía la menor idea de qué quería decir él en realidad, porque no me era posible concebir el problema. Él me sugirió caminar por el zaguán hasta hallar el sitio. Me levanté y empecé a recorrer el suelo. Me sentí ridículo y fui a sentarme frente a don Juan. Él se enojó mucho conmigo y me acusó de no escuchar, diciendo que acaso no quisiera aprender. Tras un rato se calmó y me explicó que no cualquier lugar era bueno para sentarse o para estar en él, y que dentro de los confines del zaguán había un único sitio donde yo podía estar en las mejores condiciones. Mi tarea consistía en distinguirlo entre todos los demás lugares. La norma general era sentir todos los sitios posibles a mi alcance hasta determinar, sin lugar a dudas, cuál era el sitio correspondiente.
Esto es lo que hacen los gatos, ¿no? Si ustedes observan los felinos, buscan un lugar que tenga que ver con la energía que necesitan. Y ahí es donde se ponen, donde se echan. Aquí que, si bien el zaguán no era demasiado grande, 3,5 por 2,5 metros, el número de sitios posibles era avasallador, que requeriría un tiempo muy largo para probarlos todos, y que como él no especificaba el tamaño del sitio, las posibilidades podían ser infinitas. Mis argumentos resultaron útiles. Don Juan se puso de pie y con mucha severidad me advirtió que resolver el problema tal vez requiera días, pero de no resolverlo daba igual que me marchara, porque él no tendría nada que decirme. Recalcó que él sabía dónde era mi sitio y que por lo tanto yo no podría mentirle. Dijo que solo en esta forma sería posible aceptar como razón válida mi deseo de aprender los asuntos del mezcalito. Añadió que nada en este mundo era un regalo. Todo cuanto hubiera que aprender debía aprenderse por el camino difícil. Bien. Don Juan lo que quería hacerle entender a Carlos, que venía con su típica mente no occidental, del apuro y de todo ya, era que hay cosas que no se pueden entender por el camino habitual por el cual uno circula, ¿no? en la vida, como es la educación solamente dirigida hacia una razón, ¿no? Hay otros métodos para aprender otro tipo de cosas, que era lo que le quería enseñar, ¿no? Buscar un lugar dentro de un ambiente donde él esté en paz. ¿Cómo lo hago, no? O sea, se lo rompía la cabeza a Carlos. Bueno, luego lo encuentran, si siguen la lectura, lo encuentran y van a ver todo lo que tardó en hacerlo. También el maestro Juan quería todo el tiempo mostrarle a Carlos el valor que tienen las cosas, ¿no? Como le dice acá, en lo último que leímos, ¿no? Digamos que nada en este mundo era un regalo. O sea que uno debe pagar por todo. O sea, no solamente económicamente, porque eso sería lo más fácil. El tema es con el esfuerzo, ¿no? Porque justamente lo más doloroso es poner esfuerzo, poner voluntad, poner tiempo, ¿no? Todo lo que requiera abrir una brecha, como si yo quisiera meter así y abrir un poco, y por ahí poner algo diferente a lo que es todo lo que nos consume la vida. O sea, la vida consume absolutamente todo nuestro tiempo, ¿no? Fíjense que nadie tiene tiempo. Trabajas más horas, menos horas, da lo mismo. Siempre la vida te saca todo tu tiempo. Como se llama el cuarto camino, la vida mecánica. Siempre te saca todo tu tiempo. O sea que independientemente de la cantidad de horas que uno trabaje, siempre la vida te saca todo el tiempo. Es una ley. Entonces, si uno se puede imaginar acá una línea temporal, ¿no? De lo que es mi día desde que empezó hasta que terminó mi día, es como que yo debo meterme ahí y abrir una brecha de tiempo para hacer algo diferente, meter mi voluntad ahí y un espacio para mí mismo. Ese es el precio que uno tiene que pagar si desea despertar, si desea evolucionar, ¿no? Si desea recorrer el camino del conocimiento, como decía don Juan. No ser un hombre de conocimiento sería como una persona muy elevada, ¿no? Para llegar a ser una persona de conocimiento, don Juan le dice que tiene que seguir el camino del guerrero. El camino del guerrero, como lo dice la palabra, es cada situación enfrentarla como un desafío, ¿no?
es el camino del guerrero. Cada cosa un desafío, ¿no? No solamente cada cosa quejarme. Ese sería el camino del ser humano promedio. El camino del guerrero es enfrenta cada situación sin quejarse, sin expectativas. Ese sería el camino del guerrero. Es un camino bastante duro y un camino para pocos, por supuesto. Y uno tiene que hacer su voluntad y pagar el precio con su voluntad y su tiempo, que es de lo más difícil para nosotros, ¿no? Generalmente la vida moderna, por decirlo de alguna manera, fíjense que cada vez está más llena de cosas, ¿no? Como que cada vez tiene más cositas, más arreglitos, más cositas en las cuales ocuparse. Ya con ver la cantidad de redes sociales que hay, ya ni sé cuántas hay, que perdí la cuenta. La cantidad de series que hay que mirar, películas. Si uno tiene que seguir todo eso, no te queda tiempo ni para bañarte. Es así. Dentro de unos años va a ser así. Calculo que la gente ni se va a duchar. Porque te saca todo el tiempo, ¿no? Entonces, si uno vive solamente en esa vida, es una vida impuesta desde fuera, no es la vida esencial de uno, es una vida impuesta por un sistema, obviamente. No sé si será claro esto, pero no es una vida humana verdadera, es una vida bastante artificial, la que estamos viviendo como humanos, ¿no? Muy diferente es la vida que este maestro Don Juan vivía, ¿no? Si leen el libro, van a ver que se relata mucho cómo vivía él, las cosas que hacían simples, ¿no? Cosas que hacía, sus rutinas, sus tiempos, como que vivía en un universo paralelo, nada que ver a nuestra vida de estar todo el tiempo corriendo, apurados, para llegar a ningún lado, ¿no? O sea que el camino del guerrero que habla este libro, que recién empieza ahí. Digamos que lo que se dice en el primer libro, prácticamente nada, en comparación a lo que viene en los próximos libros, son interesantísimos para cualquier persona que esté en un camino de evolución o tenga, digamos, un anhelo, no sé, algo que me resuena, una voz interior o algo que me dice, esto está medio extraño, ¿no? Como estoy viviendo, como vivimos, es fundamental en algún momento acercarse a estos libros. Se consiguen en PDF, están todos en PDF en línea, si no me lo pueden pedir, por supuesto no hay ningún problema, o si no se compran. No sé si habrá nuevos, pero usados seguro. Para entender un poco lo que es el camino del guerrero, lo que cuesta, los pasos, el tiempo que implica y la dedicación que hay que ponerle para poder entender dónde uno vive, ¿no? Entonces, Don Juan, lo que siempre van a ver que le hacen en todas las cosas que le hace hacer a Carlos, que lo vuelven loco, entre él y Genaro, hasta a veces huye, se sube al auto y se va huyendo, porque lo vuelven loco. Van a ver que siempre está este tema, ¿no? Vos me dijiste que ibas a venir tantos días, te tenés que quedar tantos días, o sea, ese tiempo me lo debes, si te vas antes me debes, yo, 3 días. O sea, siempre le hacía pagar con tiempo y con esfuerzo, ¿no? Que pueda él abrir este espacio, ¿no? Para poder hacer algo que iba a ser positivo para él, por supuesto, convertirse en un hombre de conocimiento o evolucionar según otras terminologías, o despertar. Son todas terminologías bastante similares,
sí se puede hablar desde muchos puntos de vista. O sea que cualquier camino de evolución, siempre va a implicar un esfuerzo. Digamos que uno no puede seguir exactamente igual como estaba si estoy tratando de estar en un camino de evolución. Tengo que invertir tiempo, tengo que invertir esfuerzo, tengo que dedicar, tengo que ser paciente, para poder ir abriendo mini espacios temporales que sean para uno. Si no, la vida me come todo el tiempo y siempre estamos sin tiempo. Entonces, el ser humano lo que empieza a hacer cuando decide hacer algo es procrastinar. Lo dejo para mañana, ¿no? La enfermedad de mañana. No, ahora no puedo, tengo mucho que hacer. Queda para mañana y siempre es mañana. Por lo tanto, ¿cuántas cosas hay que nunca hacemos porque siempre es mañana? Entonces, de ahí la importancia de entender este concepto de poder abrir una pequeña brecha cotidiana, diaria, para uno mismo, ¿no? Que todo nuestro día no sea robado por la vida mecánica, porque la vida mecánica hoy nos roba todo el tiempo. Bueno, hemos presentado a nuestro amigo Carlos Castañeda. Los libros son hermosos de leer, son varios, sí, varios. Son, como dijimos, 13 libros, pero bueno, es algo que en algún momento uno debe leer. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias y adiós.